Vamos a continuar, jóvenes, con el tema correspondiente al día de hoy. La segunda parte del tema de inteligencia, ¿ya? En la primera parte habíamos visto las teorías clásicas de la inteligencia. En esta segunda parte vamos a ver las teorías contemporáneas de la inteligencia. Ya es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Eh, a ver, esta introducción está interesante. Ya vamos a darle lectura. Dice, las teorías contemporáneas pierden el interés en el estudio de las estructuras, contenidos y medición de la inteligencia, que era la orientación de las teorías clásicas, ¿ya? Entonces, mira, las teorías clásicas tenían esa orientación, ¿se acuerdan? La psicometría, ¿no? El interés por medir la inteligencia. Y para medirla había que establecer cuáles son los contenidos o estructuras de la inteligencia, sino cómo la medimos, ¿no es cierto? Ese era el interés, ¿no? Hemos visto la teoría, por ejemplo, la propuesta psicométrica de Alfred Binet, ¿no es cierto? Hemos visto las teorías de bifactoriales de Spearman, multifactoriales de Tarnston, la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell, entre otras, ¿no es cierto? ¿Ya? Todas ellas interesadas en esto de establecer cuáles son las estructuras, o sea, las partes, ¿no? Los contenidos de la inteligencia para poder medirlas, ¿ya? Cuando hablamos, en cambio, de teorías contemporáneas, ¿ya? Estas van a centrar su interés en el desarrollo y formación de la inteligencia, ¿ya? Cómo se desarrolla, cómo se forma la inteligencia, ¿ya? Se van a dedicar a examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente, ¿de acuerdo? Ellos van a sostener que la inteligencia, además, no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos o de tipo académico, o escolarizado, sino que fundamentalmente se expresa en problemas de adaptación general del individuo. Van a ampliar entonces el concepto de inteligencia. Insisto, no es solamente resolver problemas académicos escolares, sino que la inteligencia implica adaptación general del individuo. Entonces, implica también la inteligencia, dicen las teorías contemporáneas, que la inteligencia implica también creatividad, competencia social, autocontrol emocional, etcétera, ¿ya? Para el logro del éxito en la vida personal, laboral y social, ¿ya? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la inteligencia emocional, cómo el poder conocer nuestras emociones y controlarlas nos permite el éxito, ¿ya? Insisto, no solamente es el tema académico, ¿no? Intelectual, sino también cómo el manejo de emociones también nos permite, repito, el éxito, ¿ya? A ver, no sé si ustedes han visto la serie de televisión The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿no? Deben haberla visto seguramente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el personaje Sheldon Cooper, ¿no? A ver, él, por ejemplo, este personaje está trabajado como alguien que es físico teórico, ¿no? O sea, desde el punto de vista académico es, ¿no? Un genio, ¿no? Así han construido ese personaje. Pero desde el punto de vista emocional o de relación con otros seres humanos, él tiene serias limitaciones, ¿no es cierto? ¿Ves? O sea, su inteligencia emocional está bastante disminuida, ¿no es cierto? Ya, y eso le evita muchas veces resolver problemas adecuadamente, adaptarse adecuadamente al grupo social, y claro, a veces también le genera también problemas, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Vamos a ver, dentro de las teorías contemporáneas de la inteligencia, entonces, que se valora, ¿no? La inteligencia más allá de la capacidad para resolver problemas académicos o escolares, ¿no? Se valora la capacidad para resolver otros problemas en la vida y lograr nuestra adaptación, ¿ya? Y con ello la felicidad, pues. De eso se trata, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo, en las teorías clásicas había un interés por medir la inteligencia y para ello estudiar los contenidos y estructuras, ¿ya? De la misma. En cambio, cuando hablamos de teorías contemporáneas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? La preocupación se va a centrar en el desarrollo y formación de la inteligencia, comprendiendo además que la inteligencia es más que resolver solamente problemas académicos y escolares, ¿no? La inteligencia es mucho más que eso, ¿ya? Es podernos relacionar con otros seres humanos adecuadamente, es poder conocernos y manejar nuestras emociones adecuadamente, gestionarlas adecuadamente, etcétera, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Está clara esta primera parte de la introducción? ¿O hay algo que ustedes quisieran que esclarezca? A ver, por favor, me dicen. A ver, jovencitos. De pasada que vamos prendiendo las cámaras, ¿ya? Por favor, a ver. Ahí ya. Sí, la mayoría está con la cámara encendida, muy bien. Ya, ¿alguna pregunta?
Ya. No me dice, ¿no? Ya, continuamos entonces. A ver, por el chat. ¿De repente hay alguna pregunta? Vamos a ver, chat. Ah, ya, me dicen que todo está claro. De acuerdo. Ya. A ver, entonces tenemos a Jean Piaget, ¿ya? La teoría del constructivismo endógeno de Jean Piaget. Ya, no tengas problemas, el nombre a veces suena, ¿no? Complejo, pero no, nada. Endógeno es lo contrario a exógeno. Exógeno es externo, endógeno es interno, ¿ya? Constructivismo endógeno. Cómo la inteligencia se va construyendo, ¿ya? Partiendo de lo interno, que es la maduración, ¿ya? Maduración de las estructuras neuronales, básicamente, ¿ya? Eso propone Jean Piaget, ¿ya? Jean Piaget es un biólogo suizo, ¿ya? Él le va a llamar a su teoría epistemología genética, así le llama, epistemología genética, porque va a estudiar la génesis, o sea, cómo se origina y cómo se desarrollan los procesos mentales, específicamente la inteligencia, ¿ya? El pensamiento y la inteligencia, cómo se originan, cómo surgen y cómo se van desarrollando. Eso va a estudiar Jean Piaget, ¿ya? Por eso le llama a su teoría epistemología genética, ¿ya? La génesis y desarrollo de la capacidad de conocer que tiene el hombre, ¿ya? Así es, ¿ya? Bueno, para Piaget, jóvenes, el desarrollo es más importante que el aprendizaje. A ver, aquí atención, ¿ah? Mira lo que está diciendo, el desarrollo es más importante que el aprendizaje. Tienes que entender lo siguiente, ya que cuando él habla de desarrollo se refiere a la maduración biológica, pues, ¿ya? A eso se refiere, maduración biológica. Por eso él cree que, ¿ya? Lo primero es eso, la maduración biológica. Hay una etapa para aprender cada cosa, ¿ya? El aprendizaje es posterior. El aprendizaje, ¿ya? Se va a basar primero en el desarrollo o maduración biológica, ¿ya? Eso es lo que va a decir Piaget. A ver, te adelanto algo, ¿ya? Para Piaget, por ejemplo, este, a un niño no debería enseñarse a escribir como hacen ahora, por ejemplo, ¿no? En inicial 3 o 4 años ya, no, ya están que repase la letra M, que escriba la letra M, que escriba su nombre, ¿no? A los 4 o 5 años, ¿no? Eso está mal, diría Piaget, ¿no? Eso es a partir de los 6 o 7 años, ¿ya? Cuando ya el niño ha alcanzado primero, fuerza muscular necesaria, ¿no? Antes es sufrimiento para el niño, todavía no tiene la fuerza muscular necesaria y lo están obligando a hacer cosas para las cuales todavía no está preparado. Tampoco tiene la coordinación visomotora suficiente todavía. Yo sé que algunos de ustedes dirán, sí, pero mi hermanito ya lo hace, o yo lo hacía, sí, pero es forzándolos, ¿no? Forzándolos, ¿de acuerdo? Lo natural sería esperar los 6 o 7 años, ¿ya? Para ese tipo. Aparte que también no tienen bien desarrollado todavía el pensamiento también simbólico también, ¿no? ¿De acuerdo? No hay por qué presionarlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para Piaget, más importante que el aprendizaje es implica relacionarte con otros, ¿no? Aprender de otros, ya. Más importante que el aprendizaje es el desarrollo. De tal manera que hay cosas que aunque tú le quieras enseñar a un pequeño, no las va a aprender antes de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes pretender enseñarle, por ejemplo, a un pequeño de 2 añitos que inserte un hilo en una aguja y no lo va a hacer, pues es demasiado pequeño. O que use las tijeras, todavía no lo va a hacer, no tiene la fuerza ni la coordinación, ¿ya? Por mucho que lo estimules, ¿ya? Más bien lo que vas a hacer es forzarlo, aburrirlo, frustrarlo, ¿ya? Hay una etapa para cada cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al año, a partir del año, es que recién caminan autónomamente, ¿no? A partir del año dicen las primeras palabras, ¿ya? La escritura a partir de los 6 años, etcétera, ¿ya? Esa es la teoría de Piaget, ¿ya? Bien, dicho eso, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en lo que él dice, ¿ya? A ver, dice así, para Piaget, entonces, el desarrollo, o sea, la madurez, ¿ya? Biológica, es más importante que el aprendizaje. Este último es un resultado de la interacción sujeto-entorno en un tiempo determinado. Cuando dice este último se refiere al aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje es el resultado de la interacción del sujeto con su entorno, ¿ya? Por ejemplo, del niño con sus padres, con sus maestros, ¿ya? Eso es aprendizaje, ¿ya? Entonces sus padres, sus maestros le van a enseñar al niño para que él aprenda ciertas cosas, ¿ya? Pero más importante que eso, vuelvo a repetir, es el desarrollo o evolución biológica, neuronal y también de las estructuras mentales también, ¿ya? ¿De acuerdo?
El desarrollo intelectual, entonces, dice, sería un proceso espontáneo que prolonga la embriogénesis, ¿ya? O sea, desde incluso la etapa fetal ya comenzamos a desarrollar, ¿no? Nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y cuando nacemos, ese desarrollo va a continuar. Tú has escuchado, hay una propaganda, ¿no? De Enfagrow, creo que es, que dice que el niño desarrolla hasta el 85%, ¿no? De su capacidad cerebral en los primeros 5 años de vida, ¿no es cierto? Ya, a eso se refiere. Eso es un desarrollo así, espontáneo, como dice ahí, espontáneo, ¿ya? Ahora, sobre esa base tú además le enseñas cosas, ¿no es cierto? Pero otra vez te vuelvo a repetir, hay que enseñarle cosas que correspondan a su edad, ¿ya? De eso se trata. Enseñarle cosas que correspondan a su edad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ya, disculpe, tenía que contestar a lo urgente. Listo, ya está. Ahora, en el desarrollo de inteligencia, Piaget identifica, dice, dos aspectos, ¿ya? El aspecto psicosocial y el aspecto psicológico, ¿ya? Psicosocial se entiende como el conocimiento que el niño adquiere, aprende o recibe de su entorno familiar, educacional o social. Pues se llama psicosocial, pues es su relación con su entorno social, ¿ya? Su primer entorno social, no te olvides nunca, que es la familia, ¿ya? Luego está el aspecto psicológico, ¿ya? Es el desarrollo intelectual que es espontáneo, y a esto le da más importancia, Piaget, es espontáneo, incluye todo el conocimiento que el niño puede descubrir y construir por sí mismo. Si el niño solito descubre, él solito va jugando, va agarrando objetos, los mete a la boca, los tira, los sacude, y él solito va descubriendo, ya de manera espontánea, ¿de acuerdo? La inteligencia sería entonces una forma de equilibrio hacia la cual tiende la conducta. En tal sentido, desarrollo es esencialmente marcha hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. ¿Ya? Piaget no usa el término equilibrio en el sentido estático, sino dinámico. Se refiere a un equilibramiento progresivo. ¿De acuerdo? Es decir, equilibrio es autorregulación, es comprensión por la respuesta del sujeto a cambios externos. Este proceso discurre a lo largo de 4 estadios o etapas principales, ¿ya? Entonces, a ver, atención, ¿ah? Para Piaget, entonces, lo que tenemos es eh, una constante equilibración, ¿ya? Hay desequilibrios y equilibrio nuevamente, ¿de acuerdo? A ver, ¿a qué se refiere con esto? Te voy a poner un ejemplo sencillo, práctico, ¿ya? A ver, por ejemplo, un pequeñito de 2 años y medio tiene lo que se llama el pensamiento egocéntrico, ¿ya? Egocéntrico es la incapacidad de ponerse en el lugar de otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, estaba hoy en la habitación con mi sobrino, que en esa ocasión tenía 2 años y medio, y entra su mamá. Él le dice mamá y yo le digo hermana. Él se percata que yo he dicho hermana, voltea y me pregunta, ¿hermana? Me dice así, sí, mi hermana, le digo. No, es mamá, me dice así. No, 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 no. Es tu mamá, pero en el caso mío no es mi mamá, pues es mi hermana. Es más, yo soy su hermano mayor, le digo. Me vuelve a preguntar, ¿hermana? Me dice otra vez, sí, mi hermana. No, mamá, me dice. ¿Ves? Ese pensamiento egocéntrico. Él es incapaz todavía, a su corta edad, de ponerse en el punto de vista de otros. Desde su punto de vista, él es mamá. Él no entiende que ella es esposa de alguien, hermana de alguien, hija de alguien, eso no lo puede entender todavía. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero luego él va a ir notando y eso le genera desequilibrio, pues, que yo le llamo hermana, que el papá, ¿no? La trata y le llama esposa, que su abuela le llama hija, entonces eso le genera desequilibrios, ¿no? Luego él va a ir comprendiendo que efectivamente, pues ella es hija, hermana, esposa de alguien, ¿ya? Y se restablece el equilibrio, ¿de acuerdo? Así es, ¿ya? Otros conceptos, por ejemplo, a ver, mamífero, tú tenías de repente en la mente el prototipo de la vaca y los cuadrúpedos, ¿no? Yo todavía recuerdo clarito cuando la primera vez, creo que en primero de primaria, escuché que la profesora nos decía que había mamíferos que volaban. Me quedé sorprendido, el murciélago. Yo hasta ese momento pensaba que los únicos que volaban eran las aves, no sabía de ningún mamífero que volara, hasta que escuché del murciélago. Llegó a la casa y mi mamá todavía, que me genera más desequilibrio cuando todavía me dice, no, y no solamente eso, también hay mamíferos que viven bajo el agua. ¿Qué? Yo pensé que los peces nada más, ¿no? La ballena, el delfín son mamíferos, me dice. ¿Ves? Entonces eso genera desequilibrios, entonces yo tengo que, para equilibrarme, ¿qué cosa? Cambiar mi concepto de mamífero, ¿te das cuenta? Mi definición de mamífero, ampliarla más y así logro un equilibrio, ¿no? Y así, ¿ya? Esos son
desequilibrios y equilibrios, ¿no? Y así va desarrollándose, perdón, mi pensamiento, mi inteligencia, ¿ya? Es lo que dice Piaget, ¿ya? Solo que no te olvides, ¿ah? Para Piaget, no te olvides, entre el desarrollo y el aprendizaje, o sea, la maduración y el aprendizaje, el desarrollo es más importante, ¿ya? Y todo tiene su tiempo, ¿ya? Piaget dice que el desarrollo de la inteligencia o el pensamiento atraviesa por 4 etapas. Aquí están, ¿ya? Primero tenemos una inteligencia sensoriomotriz, desde el nacimiento hasta los 2 añitos, ¿ya? Luego mira, una inteligencia preoperacional de 2 a 7, la inteligencia concreta de 7 a 11 y la operacional de 11 a 18, ¿ya? Mira, entonces empecemos por la primera, la inteligencia sensoriomotriz del nacimiento hasta los 2 añitos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, listo. A ver, se llama inteligencia, este, sensorio-motriz, porque en esta etapa lo que va a haber es un desarrollo justamente de los sentidos. Por ejemplo, tus oídos se van a agudizar, tu visión también, ¿no? Te cuento que cuando un bebé nace todavía no tiene percepción tridimensional. En este periodo va a ir adquiriendo la sensación, la percepción tridimensional, ¿ya? Aprender a ver los objetos en 3 dimensiones, ¿ya? Ver, o sea, notar la profundidad, etcétera, ¿ya? Eso es sensorial. Y motriz, movimientos, ¿ya? Va a aprender a controlar ciertos movimientos. Por ejemplo, a los 2 meses va a levantar la cabeza, a los 6 meses se va a sentar, al año va a caminar, ¿ya? También va a decir sus primeras palabras, etcétera, ¿ya? Ese es el desarrollo sensorio-motriz. Sentidos, sensorio, y motriz, movimientos, ¿ya? Ahora, en esta etapa hay que destacar la noción de permanencia del objeto, ¿ya? Si hablamos de inteligencia propiamente dicha, hablamos de desarrollo de la permanencia del objeto. ¿Cómo es esto de permanencia del objeto? ¿Ya? A partir del año más o menos surge esta noción de permanencia del objeto, ¿ya? En la que, ¿qué pasa con el infante? Por ejemplo, a ver, tiene un juguete encima de la cama y tú, delante de la cubres con una toalla, ¿ya? El menor de un año probablemente no haga nada. Simplemente tú lo cubres con una toalla y le dices, no hay, desapareció, ¿ya? Y el pequeño se queda mirándote la cara a ti y ya cambia a otro tema, ¿no? Deja el juguete ahí. En cambio, a partir del año, cuando surge la noción de permanencia del objeto, es cuando el pequeño va a tratar de destapar el juguete. Tú lo tapaste con una toalla, ya, él se acerca y lo va a destapar. ¿Qué quiere decir? Que él entiende que aunque el objeto no está a la vista, todavía permanece ahí. Eso se llama noción de permanencia del objeto, ¿ya? Él entiende que aunque el objeto no esté ahí, existe, o sea, hay que destaparlo nomás. Lo mismo, a ver, agarras una canica, le muestras y luego lo cubres con tu mano y le dices, no hay, ¿no? Entonces el pequeño de un año, o menor de un año, perdón, menor de un año, tal vez no dé respuesta, ¿no? En cambio, el que tiene más de un año seguramente va a tratar de abrir tu mano porque entiende que el objeto está ahí. Aunque el objeto no se ve, él entiende que está allí, ¿ya? Eso se llama noción de permanencia del objeto, ¿ya? Y eso se logra en los primeros 2 años de vida. Luego pasamos al periodo preoperacional. Se llama inteligencia preoperacional en el sentido de que su pensamiento todavía es prelógico, ¿ya? De 2 a 7 años, decía Piaget. Te cuento que antes se iniciaba la primaria a los 7 años, ¿ah? Así era antes, ¿ya? Bueno, entonces, inteligencia preoperacional o prelógica. ¿Qué quiere decir eso? Los niños todavía no tienen un pensamiento lógico, su pensamiento es prelógico. Acá está en la tercera línea, ¿ves? Su pensamiento es prelógico. ¿Qué quiere decir? No poseen operaciones mentales, por ejemplo, reversibles. Esto se llama reversibilidad, ¿ya? A ver, por ejemplo, a un niño pequeño, ¿ya? De 3 añitos, tú le preguntas, Carlitos, ¿tú tienes hermanos? Y él te va a decir, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Daniel, te dice. Ah, mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora pregúntale, ¿ya? ¿Y Daniel también tiene hermanos? Y él te va a decir, no, no tiene, te va a decir. ¿Ves? Entonces, ese pensamiento irreversible. O sea, él sí entiende que Daniel es su hermano, pero él no entiende a su vez que él mismo viene a ser hermano de Daniel. ¿Ves? No entiende las cosas de ida y vuelta. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, él puede contar del 1 al 10. Un niño de 3 años cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora dilo al revés, a ver. Se va a frustrar y va a tener muchas dificultades para contar del 10 hacia el 1 en forma
reversible. O sea, todavía su pensamiento no es reversible, ¿te das cuenta? Y eso genera un pensamiento o es parte de su pensamiento prelógico, ¿ya? O por ejemplo, eso que te decía hace un rato, ese pensamiento egocéntrico, ¿no? El cual te hablé, ¿no? Todavía su incapacidad para ponerse en el lugar o en el punto de vista de otros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso se llama pensamiento ilógico. Además, son animistas todavía, animistas. O sea, creen que los objetos inanimados tienen vida, tienen sentimientos. Es normal que sea de ellos crean que, por ejemplo, su oso de peluche tiene frío, hay que abrigarlo. O la niña crea que la muñeca tiene hambre, hay que alimentarla. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese pensamiento prelógico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Incluso basado todavía bastante en la fantasía, ¿no? Dice acá, sus nociones de causa y efecto son muy limitadas todavía. ¿Ya? Por eso todavía su pensamiento es prelógico. ¿De acuerdo? Ya, la inteligencia operacional concreta, ya, este es de 7 a 11 años, ¿ya? Inteligencia operacional concreta. Acá sí hablamos ya de un pensamiento o una inteligencia lógica, ya, lógica, ¿está bien? Dice, aparecen acá los primeros esquemas de seriación. ¿Qué cosa es seriación? Por ejemplo, tú le das, o le pones sobre la mesa varios palitos o lápices de colores y le dices, ordénalo, y él es capaz de ordenarlo, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿ves? Eso es un ordenamiento ya lógico, ya o es capaz de ordenarlos por colores, eso se llama ya clasificar, ¿no? Por colores, por tamaños, por formas, etcétera. ¿Ya? Le das figuras geométricas, ahí. Tú le das figuras geométricas y le dices ordénalo, él lo va a ordenar, ¿no? Acá los cuadrados, acá los triángulos, o sea, por forma. Ahora, ordénalo de otra manera, por colores, acá los rojos, acá los amarillos, ¿ves? Él ya hace eso. Incluso los más grandecitos, ya 9, 10 años, incluso ordenan también o clasifican también por tamaño. En cambio, un chiquito de 3 o 4 añitos, dile ordénalo, y lo que va a hacer con las figuras geométricas es te va a hacer trencitos, te va a hacer casita, pero todavía no sabe ordenar, no sabe clasificar todavía. ¿Ya? También a partir de los 6, 7 sí. ¿Ya? Tiene un pensamiento más lógico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Y su animismo ya desapareció, pues, ¿no? No vas a ver un niño de 6 años, por ejemplo, creyendo que lo que la mamá hace con los más chiquititos, ¿no? Se golpean con la mesa y la mamá le pega, esta mesa mala, como le ha pegado a mi hijo. Ya, un niño de 3 añitos puede creer eso, ¿no? Mi mamá me está vengando. Pero uno de 6 ya no cree eso, pues ya tiene pensamiento lógico, ¿no? Mamá, ¿qué hace pegándole a la mesa si la mesa no siente, ¿no? ¿Ves? Ese pensamiento lógico. Pero es un pensamiento lógico todavía concreto. Es más, de 7 a 11 años ya realiza operaciones matemáticas, pero concretas. La suma, la resta, la multiplicación y la división, incluso las fracciones, ¿ya? Son operaciones concretas. ¿Cómo concretas? O sea, con objetos concretos. Por ejemplo, 6 por 4 implica 6 montoncitos de 4 cada uno, eso da 24. 24 entre 3, eso significa dividir en partes iguales, me da 8, ¿no? 24 unidades lo divide en 3 partes iguales, me da 8 cada una. ¿Ves? La multiplicación, la división, etcétera, ¿ya? Incluso las fracciones se les enseño ahora con legos a los pequeños, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, todas esas son operaciones concretas que el niño puede realizar. Pero en cambio, operaciones abstractas como el álgebra y la trigonometría todavía no. ¿Ya? Por eso Piaget ya proponía que esto de enseñarle estas operaciones como más abstractas, ¿no? Como el álgebra o la trigonometría, se hacía en la siguiente etapa, que es la inteligencia operacional formal. Inteligencia operacional formal. A esta edad ya están preparados para, repito, este tipo de operaciones abstractas, ¿ya? Porque el álgebra es mucho más abstracto, ¿no es cierto? Ahí no hay naranjas ni manzanas que imaginarse, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, no solamente en matemáticas, ¿ah? También, por ejemplo, en este periodo ya pueden entender conceptos más complejos. Por ejemplo, a ver, a partir de este periodo llamado inteligencia operacional, el adolescente, porque no 11, 12 años ya entra a la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, puede entender refranes de manera figurativa, porque los refranes son eso, son figurativas, pues. Claro, a ver, te lo voy a probar, ¿ya? Quiero que te acuerdes cuando tenías 7 u 8 años tú, a ver, ¿ya? Todavía estabas en la etapa anterior, operacional concreta, 7 u 8 añitos, ¿ya? Y alguna vez alguien te dijo, a caballo regalado no se le mira diente. A ver, honestamente, dime si no te imaginaste un caballo dientón. ¿Eso pasó, sí o no? Claro. En esa etapa todavía tu pensamiento es así, literal. Todavía no tienes un pensamiento simbólico.
¿De acuerdo? Tu pensamiento era literal. En cambio, un adolescente, o sea, a partir de 11 o 12 años, él sí entiende que a caballo regalado no se le mira diente, no significa que es que si te regalan un caballo tienes que aceptarlo. No, no, no. Él entiende que eso es figurativo. Simplemente significa que a un regalo no puedes ponerle condiciones. Regalo es regalo, la gente te regala lo que quiere y lo que puede, pues, ¿no? Eso ya lo entiendes ya. O igual, a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Un niño, sea 7, 8, 9 años, va a interpretar eso de manera literal. Entonces no hay que dormir cerca de la playa porque la corriente te lleva, pues, ¿no? En cambio tú ya entiendes, tú que eres adolescente, que no, pues eso se refiere a algo simbólico, es representacional nada más, ¿no? ¿De acuerdo? A camarón que se duerme se lo lleva la corriente significa que no hay que desperdiciar, no hay que perder el tiempo, porque si no después ya tú no decides sobre tu destino, ¿no? El destino te lleva por donde no puede, sin que tú puedas hacer nada al respecto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces así. Entonces mira cómo va cambiando ya. ¿Ya? Inteligencia operacional formal implica entonces, ¿ya? Procesamiento de matemáticas abstractas como la álgebra, la trigonometría, ¿ya? El entender refranes, incluso conceptos, ya que un niño no entendería. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un niño, por ejemplo, a ver, pregunta a ver que te defina qué cosa es el ser o qué cosa es, por ejemplo, la justicia. No lo va a hacer. Pues. Un niño sí te va a definir qué cosa es una casa, qué es un árbol, qué es un zapato, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso categorías como qué son los mamíferos, ¿de acuerdo? Pero no te va a definir todavía qué cosa es justicia, qué cosa es amor, qué cosa es el ser, qué cosa es la nada, ¿ves? Todavía no. ¿Ya? En cambio, un adolescente que ya tiene inteligencia operatoria formal, sí puede, ¿ya? Explicar eso, ¿ya? Acá está, mira lo que dice acá en inteligencia operacional formal, ¿ya? Puede pensar sistemáticamente de todas las posibilidades, proyectarse hacia el futuro y razonar. A eso se le llama pensamiento hipotético deductivo, ¿ya? Además, puede establecer analogías y metáforas, adquiere competencia para resolver operaciones algebraicas, te dije eso, ¿no? Y desarrolla conceptos morales. Justicia es un concepto moral, por ejemplo, ¿ya? Aplica soluciones lógicas a los problemas que se le presentan, ¿ya? Entonces, mira cómo la inteligencia se va desarrollando, pero mira cómo más que el aprendizaje es importante el desarrollo, y el desarrollo pasa por etapas que tú no puedes saltearte, ¿ya? Hasta los 2 años tenemos este tipo de características, llamada inteligencia sensoriomotriz. De 2 a 7 está la preoperacional, de 7 a 11 la inteligencia operacional concreta, y de 11 a 18 la inteligencia operacional formal. ¿Ves? Son etapas insalvables. Tú no puedes saltearte una etapa a la otra. Y cada uno, ¿ya? Ocurre cuando has alcanzado cierto tipo de maduración o desarrollo. ¿Ya? Esa es la teoría de Piaget. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jovencitos? A ver, por favor. ¿Está todo claro? Si no, me dicen a ver también si todo está claro. ¿Ah? Mm. Hola, ¿están ahí? Sí, Allá, allá. todo claro. Gracias, gracias, hijita. Sí, porque me asusta, de repente se cortó la comunicación. Tú sabes que las redes son tan inestables. Ya, muy bien, gracias, gracias. Listo. Ahora vamos a ver la teoría del constructivismo social, ¿ya? Ya. Este se llama constructivismo social, o también le llaman algunos constructivismo exógeno, ¿ya? O también le llaman teoría dialéctica de Vygotsky, ¿ya? Básicamente lo que él te propone es lo contrario a Piaget, en el sentido de que para él es más importante, digámoslo así, el aprendizaje que el desarrollo. O sea, para él, ¿ya? Es más importante la relación que tú tienes con tu entorno social. Por eso también se le llama, ¿ves? Constructivismo social o teoría sociocultural también le llama, ¿ya? Vygotsky dice, entendió la inteligencia humana como el logro resultante de la interacción social en el marco de la educación y la cultura. ¿Ves? Entonces, la inteligencia humana es un logro, ¿ya? De la interacción social, o sea, de ti con tu familia, con tus maestros, con tus amigos, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho la inteligencia con la educación y la cultura, ¿ya? El desarrollo intelectual, dice, resultaría de la relación experto-novato. Experto, un adulto, un profesor, tus padres, o alguien que sabe más que tú simplemente, y novato, el que sabe menos, pues, ¿ya? Acá está, ¿ves? Interacción adulto-niño, profesor-alumno o alumno-alumno, ¿ya? Según Vygotsky, los procesos psicológicos superiores, como el aprendizaje, el conocimiento, el razonamiento,
comienzan en la vida social primero, ¿ya? Esa es la idea para Vygotsky, ¿ya? ¿Cómo? En las tareas comunes, ahí aparece primero, ¿ya? A ver, te voy a poner un par de ejemplos para que sepas a qué se refiere, ¿ya? A ver, por ejemplo, la justicia o la solidaridad, ahí está, la solidaridad, ¿ya? Antes, por ejemplo, de tú entender, definir qué es solidaridad, tú primero la vives, pues. Entonces tú, por ejemplo, te apoyas en los demás, ayudas tú también a los demás. Está bien, hay tareas que tú solo no puedes realizar, necesitas del concurso de otros. ¿Te das cuenta? Entonces, en la práctica tú vas siendo solidario. Luego tú comprendes qué cosa es la solidaridad, ¿ya? Porque para Vygotsky la cosa es así. Primero tú realizas ciertas actividades en la práctica, en la realidad, en tu relación con otros, y luego eso lo interiorizas y se vuelve parte de tu pensamiento. ¿Ya? Mira lo que dice acá. En resumen, dice acá, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización de las prácticas sociales. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, mira. El pensamiento, por ejemplo. El pensamiento para él es tu lenguaje. O sea, el lenguaje internalizado, eso es el pensamiento. Entonces él te dice, mira, observa a un niño pequeño, ¿ya? Tú ves un niño pequeño, él cada cosa que va a hacer la anuncia. Voy a ir al baño, dice, y va, y ya tiene 4 años, ya sabe ir al baño solo, pero él habla así, ¿no? Voy a ir al baño. Se acerca al escritorio, oh, ¿qué será esto? Dice, ¿no? Y toma, por ejemplo, un termómetro, ¿no? Oh, y se le cae, ¡pum! Se rompe. Uy, mejor me voy de aquí. Y él habla solito, así, eso se llama lenguaje egocéntrico, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Con el tiempo, eso no desaparece, sino que se transforma. Ya no lo dice, solamente lo piensa. Entonces te dice Vygotsky, ¿ya ves? El pensamiento, ¿qué cosa es? Es el lenguaje internalizado. Tú ahora, por ejemplo, igual, quieres ir al baño y lo piensas, pero ya no lo dices, voy a ir al baño, no, pero sí lo piensas, ¿ves? O sea, ¿qué has hecho? Has internalizado el lenguaje. Entonces, repito, para él el pensamiento es el lenguaje internalizado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y así. Entonces, para él más importante es el aprendizaje, es la relación tuya con tu entorno social, ¿ya? La internalización, dice, es la reconstrucción de operaciones aprendidas y realizadas en la interacción social, en el interior del niño. Toda función aparece entonces 2 veces, ¿ya? Primero aparece en el plano social, o sea, en la práctica, y luego ya aparece en el plano individual, o sea, en tu mente, ¿ya? Entonces, tu pensamiento tiene que ver con cómo actúas, ¿ya? Tú piensas según cómo actúas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es. Ujú. Ya, sigamos. Hay un concepto además importante en la teoría de Jean Piaget, perdón, de Vygotsky estamos hablando, ¿eh? De Vygotsky, a ver. A ver, acá este último párrafo dice, ¿ah? La zona de desarrollo próximo, ¿ya? La zona de desarrollo próximo. Dice, acá tenemos algunas imágenes, acá está, ZDP, zona de desarrollo próximo o zona potencial, ¿ya? Dice que hay una diferencia entre lo que tú podrías aprender solo y lo que tú puedes aprender con ayuda, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que Piaget le da mucha importancia a lo que tú puedes aprender y descubrir solo, por ejemplo, jugando? Ya está bien eso, pero Vygotsky cree que tú puedes aprender más rápido y más si alguien te ayuda. Entonces, alcanzar tu zona de desarrollo próximo con la ayuda de un adulto que te oriente. ¿Ya? Así se desarrolla más rápido y mejor, cree Vygotsky, ¿ya? La inteligencia, ¿ya? Y ese es el debate entre ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre Piaget y Vygotsky. ¿De acuerdo? Listo. Ya, antes de pasar a Stenberg, ¿alguna pregunta sobre la teoría de Vygotsky? A ver, jovencitos. Ya. Entonces, mira, la teoría de Piaget se llama constructivismo endógeno, ¿ya? De adentro hacia afuera, ¿ya? La madurez, el desarrollo, ¿ya? Biológico, está bien, tu misma exploración, el niño explora él mismo y va descubriendo cosas, ¿ya? Además acompaña obviamente tu relación con los demás también, ¿no? En cambio, para Vygotsky es al contrario, ¿no? Tu relación con los demás es lo que permite tu desarrollo, ¿está bien? Es más importante el aprendizaje, relacionarte con alguien que sepa más que tú, ¿no? Tus padres, tu maestro o un compañero de estudios que sabe más que tú, ¿ya?
Y para Vygotsky, además, los procesos psíquicos superiores, ¿ya? Ocurren primero en las relaciones sociales y luego se van internalizando, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la teoría triárquica de Robert Stenberg, ¿ya? Bueno, Robert Stenberg lo que propone es la existencia de tres tipos de inteligencia, ¿ya? A ver, primero tenemos la inteligencia analítica. Esta es la más conocida porque es la que se utiliza, ¿ya? Para resolver problemas, no solamente académicos, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, dice acá, mira lo que dice la inteligencia analítica, dice, comprende habilidades lógico-matemáticas y verbales. Es la principal responsable del éxito académico. Se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos, ¿ya? Es el pensamiento crítico que involucra el análisis y evaluación de la información. Entonces, tú, por ejemplo, ahorita, para entender lo que yo te digo, o más tarde o mañana, para entender lo que dice el profesor de aritmética, ¿ya? Tú utilizas tu inteligencia analítica, ¿ya? También con ella aprendes y luego tú vas a resolver problemas nuevos, ¿ya? Esa es la inteligencia analítica, te permite el éxito académico o escolar, ¿ya? Pero ahí no queda la cosa. Hay otro nivel más alto, que se llama inteligencia creativa. Ya con su nombre tú te imaginas qué es lo que significa, ¿no? Dice, capacidad para ir más allá de lo asignado y gestar nuevas ideas, habilidad de adaptación a nuevas tareas. Se hace evidente en la innovación lingüística, o sea, la capacidad para introducir nuevos conceptos, ¿ya? A ver, o también dice integración novedosa de información y discernimiento, aplicable a problemas novedosos. Ya, a ver, mira, tú lees, por ejemplo, en el curso de literatura, ¿no? Te enseñan a analizar, por ejemplo, ciertas obras literarias y poéticas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, analizas a Vallejo. Vallejo es un poco complejo de entender, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, con España, aparte de mí, este cáliz, ¿no? O con el título Los nueve monstruos, ¿no? Etcétera. ¿Qué cosa quiere decir él? Ya es un poquito complicado, pero te explica el profesor, tú usas tu inteligencia analítica y entiendes a qué se refiere. Listo. En cambio, la inteligencia creativa sería ir más allá. Sería, por ejemplo, tú mismo crear tus poemas, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso sería inteligencia creativa, ¿ya? Igual en matemáticas, a ver, ya, te enseñan cómo se halla el área de tal o cual figura geométrica. Inteligencia creativa sería que tú busques tus propios atajos o incluso tu propia forma de hallar dicha área, por ejemplo, ¿ya? Eso sería inteligencia creativa. Te das cuenta que es ir más allá de lo aprendido, ¿ya? De lo asignado, y tú eres capaz de gestar nuevas ideas. Innovar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la inteligencia práctica o contextual, ¿ya? Dice, es la capacidad de ajustarse eficazmente a un contexto para solucionar un problema, tomar una decisión, obteniendo el máximo beneficio personal, aplicable a problemas cotidianos en diversos contextos. Su importancia es mayor que la inteligencia analítica, puesto que garantiza el éxito en general, dice, ¿ya? Perdón. A ver, vamos a poner un ejemplo de inteligencia práctica contextual, ¿ya? Tú, por ejemplo, vas a decidir o ya decidiste qué carrera vas a estudiar. Para dicha tarea, tú has hecho uso de tu inteligencia práctica contextual, ¿ya? ¿En qué contexto, en otras palabras, en qué carrera tú podrías destacar más, sentirte más cómodo y hacer bien las cosas? O sea, tus habilidades, ¿ya? ¿Con qué carrera tendrían que ver? ¿En qué carrera tú podrías desenvolverte mejor? ¿Ya? Ahí tú haces uso de tu inteligencia práctica contextual. Entonces, por ejemplo, si tu fuerte son los números, podría ser algún tipo de ingeniería, ¿no? Si además tienes mucha imaginación, sabes dibujar, podría ser arquitectura, ¿no? Si va bien lo tuyo son las letras, sabría que ver si son ciencias o humanidades, ¿no? O ciencias sociales, ¿de acuerdo? Sobre eso tú puedes escoger tu carrera. ¿Dónde podrías tú destacar? También tu personalidad también, ¿no? Por ejemplo, contador público, ya te gustan los números, eres ordenado, pero estar sentado en una oficina no es lo tuyo de repente. Y así, tú para elegir la carrera, la profesión, ¿ya? Vas a utilizar tu inteligencia práctica o contextual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. Incluso de repente, a ver, quieres conquistar a una chica, ¿no es cierto? Ya. Bueno,
seguirle la conversación, los temas de interés, para eso tú usas tu inteligencia analítica nomás, ¿no? Eres capaz de seguirle en el análisis que ella hace, por ejemplo, sobre un determinado tema, ¿ya? De acuerdo. Tu inteligencia creativa, además, le propones ideas nuevas, novedosas que ella no había pensado, con eso ya le impresionas. Pero además, tú vas a elegir o vas a elegir contextos donde tú puedas destacar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la llevas a tu casa, ¿no? Para que vean cómo tus papás son de buenos, cómo te quieren, ¿no? Ahora, si en la casa es un poquito, ¿no? Caótico, desordenado, entonces no, mejor, ¿no? Mejor llevo otro contexto, le presento a mis amigos primero de repente, y así, tú vas a ver contextos, ¿ya? En los cuales tú puedas desarrollarte o destacar mejor para cumplir una tarea, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí están los tres niveles entonces o tipos de inteligencia que propone Robert Stenberg, ¿ya? La inteligencia analítica te permite resolver problemas académicos escolarizados, la creativa te permite resolver esos mismos problemas, pero de una manera diferente, original, novedosa, ¿no? O ir más allá incluso y buscar tus propias formas, ¿ya? La inteligencia práctica contextual te permite ya aplicar esto a la realidad, a la práctica, ¿ya? Para mejorar tu situación, ¿ya? Para eso tú vas a elegir el contexto, las condiciones adecuadas, ¿ya? Ahí está la teoría de Robert Stenberg. ¿Alguna pregunta, chicos? Muchachos, ¿están ahí o no están ahí? A ver. Ya, no hay pregunta, chicos. A ver, ¿están ahí o no están ahí? A ver. Ya, todo claro, ¿no, chicos? Ahí está. Muditos, pero ahí está. Ya. Ya, continuemos a ver. Ah, acá hay un poquito más de, a ver, ampliación de esta teoría triárquica de Stenberg. Ya, a ver acá algunas ideas. Ya, la inteligencia, la primera es la analítica, ¿te acuerdas? Esta inteligencia analítica, ¿no? También se le llama componencial analítica, ¿ya? Esa es la analítica. Dice capacidad para adquirir y almacenar información, ¿ya? Eh, los componentes primordiales de esta inteligencia son los metacomponentes, los componentes de rendimiento y los componentes de adquisición de conocimientos, ¿no? Si hablamos de metacomponentes, son aquellos que le permiten al individuo resolver problemas y tomar decisiones, ¿ya? Indican a nuestra mente cómo actuar y utilizar la mayor parte de la capacidad de la gestión del cerebro, ¿de acuerdo? Los componentes van a recibir estas directivas y que actúan sobre la base de ellas son los componentes de rendimiento. Ya, a ver, te explico. Metacomponentes, por ejemplo, entender cómo funciona tu proceso mental, esos son metacomponentes. ¿Cómo? A ver, yo pienso cómo funciona el pensamiento. A veces ese es un metacomponente, ¿ya? O yo, ahí, ya. O yo aprendo a aprender mejor, ¿ya? O yo recuerdo, memorizo el concepto de memoria. Esos son metacomponentes. Hijos, ¿ya? Partes de esta inteligencia analítica, que repito, te permitía el éxito académico, escolar, básicamente, ¿ya? Luego teníamos ya el componente o la inteligencia creativa, ¿se acuerdan? La creatividad, ¿no? Dice, habilidad que tiene el individuo para seleccionar, codificar y combinar y comparar información recibida a través de la experiencia, ¿ya? Stenberg dice divide la experiencia en dos ramas, la novedad y la automatización, ¿ya? En este caso se trata de lo novedoso, eso es la inteligencia creativa, ¿ya? Lo novedoso, lo original. Y finalmente habíamos visto la inteligencia contextual o también llamada práctica, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se refiere, dice, a la conducta adaptativa en el entorno, ¿no? Entonces, acá vemos tres procesos, adaptación, conformación y selección, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que propone Stenberg entonces, ¿ya? Una vez más, ¿ah? Inteligencia analítica te permite el éxito académico, escolarizado, ¿ya? La inteligencia creativa te permite ir más allá de lo que te han enseñado y tú mismo encontrar tus formas de procesar, de solucionar, ¿ya? Innovar, ser novedoso, ser original. Y finalmente la inteligencia práctica contextual
y a poner en práctica eso en la realidad, de tal manera que partiendo del análisis de tus capacidades, tú puedas destacar más, ¿ya? En un punto u otro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, para que entiendas esto de inteligencia práctica o contextual, ¿ya? A ver, a veces me preguntan a mis hijos, profe, usted es San Marcos, ¿no? Sí, les digo. ¿Y usted ingresó a la primera? Me preguntan a veces. Sí, les digo. Pero eso no es tanto motivo de orgullo, ¿ah? Porque también, a ver, mira, tiene que ver con lo que eliges, pues. Yo, siendo sincero conmigo, a ver, yo vengo de un lugar muy pobre, no tuve una preparación adecuada, ¿no? Es más, muy poco fui a la academia. Cuando había dinero, podía alguna vez fui un mes, otro mes no iba. Así fue de complicada la cosa. Y estoy en un colegio estatal nada más, además, ¿ya? Entonces, con todo, yo me siento orgulloso, ¿no? Haber estudiado en San Marcos, ¿no? Lo que quería, que era psicología. Pero la verdad, en ese examen de admisión, si hubiese postulado a medicina, no lo hacía, pues, no lo hacía. Ahora, que tampoco era de mi interés, ¿ah? Pero a lo que voy es esto, ¿no? Ingresé a la primera porque elegí lo que quería y en base también a mis posibilidades reales. Que si hubiese elegido algo como medicina, por ejemplo, que es lo que mi mamá quería, por ejemplo, medicina, primero, no era lo que me gustaba. Y segundo, creo que no lo hubiese logrado. ¿Te das cuenta? Entonces también, por ejemplo, para el éxito, tú tienes que ver, repito, tus posibilidades reales, ¿ya? Y en el contexto en el cual tú estás también, ¿ya? Ahí usas tu inteligencia práctica, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Inteligencia práctica. ¿Cuáles son mis posibilidades reales en este contexto? ¿En qué contexto yo podría destacar? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me di cuenta que en la psicología me podría ir mejor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así fue, pues. ¿Ya, muchachos? De eso se trata de la inteligencia práctica contextual. Ya. Ahora vamos a ver la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿ya? Esta es tal vez una de las teorías más importantes, ¿ya? Y más conocidas también de las teorías de la inteligencia contemporánea, ¿ya? Howard Gardner. Howard Gardner parte de un supuesto básico, elemental. ¿Y cuál es ese? Él plantea que no existe un solo tipo de inteligencia, sino varios tipos de inteligencia. 8 por lo menos, dice él. Existen por lo menos 8 tipos de inteligencia. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, chicos, ¿Mozart era un genio o no era un genio? Pero que sepamos, en matemática habla destacado o en letras no lo sabemos, ¿no? Parece que no, sino algún libro, algún escrito quedaría, ¿no? Entonces, ¿en qué destacó Mozart? Ah, en la música. Entonces, ¿es inteligente o no? Ah, sí, es inteligente, es un genio, pero musical. Entonces, él lo que tenía era una inteligencia musical, no lógica matemática, no lingüista, sino inteligencia musical. ¿Ya? No te olvides que para Garner y la mayoría de autores, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, ¿no? Entonces, incluso, hijos, hay una inteligencia también corporal o sinestésica. Sinestésica corporal también es un tipo de inteligencia también, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un barco que se hunde, saber nadar te permite resolver ese problema, pues los que no van a morir. ¿Qué van a resolver? Van a sacar la raíz cuadrada de qué? Se van a ahogar simplemente, pues, ¿ya? Entonces también hay una inteligencia corporal que te permite manejar tu cuerpo adecuadamente para resolver problemas, para nadar, para correr, de repente incluso para usar un instrumento como el martillo, no sé, si se trata de cacería, el arco y la flecha, la jabalina, la cerbatana, etcétera. Esa es la inteligencia corporal, ¿ya? Te lo pongo así de fácil, mira. Imagínate al chico más estudioso que tú conozcas, ¿ya? El que es mejor en matemática aquí en selección uno, por ejemplo, ¿ya? Imagínate al más capaz, ¿ya? A ver, supongamos que él va a concursar en un evento de matemáticas, ¿ya? La final se va a hacer en Iquitos, ¿ya? Pero en el camino la avioneta se estrella y él queda en medio de la selva, ¿ya? Él es muy inteligente, sabe muchas matemáticas, pero te pregunto, ahí en medio de la selva, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir? En cambio, a ver, un chico de la misma edad que ustedes, ¿ya? 15, 16 años, ¿de acuerdo? Que pertenece a una tribu Ashanin, Kawajun, ¿no? Shipibo, ahí en la selva. Él sí sabe cómo sobrevivir, sabe cómo conseguir agua, cómo guarecerse los animales, cómo conseguir alimentos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién es más inteligente ahí? ¿El que sabe matemáticas o el que sabe ahí cómo cazar, cómo conseguir alimentos? Es más, cómo orientarse ahí en la naturaleza para no perderse. Ah, ambos, pues ambos, claro, ambos.
porque hay diferentes tipos de inteligencia. Eso es lo que dice Garner, pues. Entonces, existen diferentes tipos de inteligencia. Repito, partiendo de la definición, inteligencia, capacidad para resolver problemas, ¿ya? O sea, hay varios tipos de inteligencia. Entonces Garner dice que existen por lo menos 8 tipos de inteligencia. Pueden haber más, ¿ah? Es más, te cuento. Luego Garner ya está hablando de una número 9. Acá no está todavía, ¿ya? La número 9 que es la inteligencia existencial, ¿ya? Pero a ver, 8 tipos de inteligencia, dice, ¿ya? La primera es la más conocida, ¿no? Lógico matemático. Todo el mundo dice que el que sabe matemáticas es inteligente, ¿no es cierto? ¿Ya? Habilidad para la resolución de problemas lógicos y matemáticos. Esa es la base del pensamiento científico, ¿no? Ejemplo, los científicos, pues, ¿no es cierto? Entonces todos conocemos de la genialidad de Albert Einstein, todos conocemos de la genialidad de Stephen Hawking, ¿no es cierto? De Isaac Newton, etcétera. Ya es la inteligencia lógico-matemática, ¿de acuerdo? Pero no es la única. También está la inteligencia lingüística, que es la habilidad relacionada con la producción y comprensión del lenguaje y su uso comunicacional, propia, dice acá, de escritores, poetas y redactores. Todos sabemos de la genialidad de Gustavo Adolfo Bécquer, de César Vallejo, de Pablo Neruda, ¿no es cierto? De Cervantes Saavedra, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está la lingüística. ¿Ya? Ahora, esto estoy hablando de genios, pero en general también tienen esta inteligencia lingüística o cualquier escritor, ¿no? Redactor incluso, ¿no? Por ejemplo, a mí me agrada, les confieso, escuchar al periodista César Hildebrand, ¿no? Porque en algunas cosas puedo estar en desacuerdo, ¿ah? Pero lo que sí yo destaco es que tiene una forma muy clara de expresarse, ¿no? ¿Ya? Utiliza el idioma en toda su dimensión, ¿no? Y apropiadamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tiene un discurso ordenado, además. Entonces, me gusta, ¿no? Porque a veces leo los periódicos o escucho a otros periodistas, ay, dicen cada cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está. Entonces, también los periodistas, ¿ya? Redactores también. La inteligencia visoespacial, ¿ya? Viso es visual y espacial, ¿ya? Dice, habilidad para manipular imágenes mentales, ¿ya? Para crear configuraciones espaciales y diseñar modelos tridimensionales. Se da en arquitectos, ingenieros, escultores, artistas plásticos, ajedrecistas, científicos creativos, ¿ya? Por ejemplo, un escultor tiene inteligencia visoespacial, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene sentido de la proporcionalidad y del tamaño. Por ejemplo, tú le das, por ejemplo, arcilla y le dice, vamos a ver, a modelar un hombre, ¿no? Y él lo modela y de verdad parece un hombre. Tiene sentido, repito, de la proporción. Los demás, en cambio, hacemos y nos sale, parece una caricatura, ¿no? Así todo cabezón, con brazos cortos, ¿no? Nos sale, pues, ¿no es cierto? Ya no tenemos de repente esa habilidad, ¿no? O esa inteligencia visoespacial. Lo mismo en la pintura, el dibujo. A ver, yo les pido a ustedes que, chicos, saquen todos una hoja de papel y van a dibujarse a sí mismos. A ver, la mayoría nos dibujamos solamente en 2 dimensiones. Ni siquiera sabemos cómo lograr la sensación de fondo o tridimensional cuando dibujamos un rostro. En cambio, hay gente que sí, ¿eh? Solamente con manejando los claroscuros es capaz de crear la sensación de profundidad y de tridimensionalidad en el dibujo, por ejemplo. En otras palabras, saben dibujar en 3 dimensiones, pues la mayoría no sabemos eso, ¿ya? Inteligencia visoespacial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de artistas plásticos, nos referimos a ellos, pues a los pintores, por ejemplo, ¿ya? El ajedrecista también, ¿no? Sobre todo cuando un ajedrecista va a jugar una simultánea, ¿no? Entonces la rapidez para ver cómo están posicionados todas las fichas y cómo podrías tú atacar o también cuidarte de no ser atacado, ¿no? Y también tienen una buena percepción visoespacial, ¿ya? Listo. Es otro tipo de inteligencia también, entonces, ¿ya? Luego tenemos la inteligencia musical, habilidad para captar el ritmo, la armonía, el tono, dice, ¿no? Esta característica de los músicos, compositores, cantantes y bailarines, aunque el bailarín entraría más en el corporal, diría yo, ¿ah? ¿Ya? Bueno, pero acá en el sentido de que, bueno, bailarín capta la música para poder bailar, o sea, el ritmo al menos, ¿no? Para poder bailar. Bueno, ya, pero insisto, iría más en el corporal, ahí está en el límite, ¿no? Ya, entonces, músicos, compositores, cantantes y bailarines, ¿ya? Inteligencia musical. No todos, les cuento, tenemos la habilidad para tocar un instrumento musical, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? O para el canto, por ejemplo, ¿no? El canto.
¿de acuerdo? Ni para la danza también, ¿ya? La inteligencia musical entonces, ¿ya? Ya hemos mencionado a Mozart, tenemos a Beethoven entre los clásicos, ¿no? En realidad románticos se les llamaba en su época. Clásicos eran otros más antiguos que ellos. Ya. Y en la actualidad también podemos mencionar a mucha gente que tiene esta inteligencia musical, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, Gianmarcos, ¿no? Gianmarcos es un personaje que ha compuesto incluso música para, ¿no? Muchos artistas famosos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, listo, ahí está, la inteligencia musical. Habilidad también para cantar, por ejemplo, ¿no? Cantar no es algo tan fácil, ¿ah? Y no tiene que ver necesariamente con la voz, sino con cómo eres tú capaz de captar, ¿no? El ritmo, la armonía, el tono, etcétera, ¿no? Listo. La inteligencia corporal o sinestésica, y se ha borrado esa parte, sinestésica, es la capacidad de control de todo el cuerpo o también de algunas partes de este cuerpo, ¿ya? Presente, por ejemplo, en deportistas, bailarines, actores y artesanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay deportistas, ¿no? Que utilizan muy bien su cuerpo para el nado, para el fútbol, para el básquet, etcétera, ¿no es cierto? Los bailarines, evidentemente, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, un danzante de ballet no es capaz de expresar mucho con su cuerpo, nada más bailando, ¿no? Los actores, están los artesanos, ¿no? Los artesanos también, ¿ya? Inteligencia corporal o sinestésica, entonces, ¿ya? Listo. Mira, 8 tipos de inteligencia. Van uno, 2, 3, 4, 5. A ver, acá mucha atención. Ah, él es Howard Gardner, ¿ya? Él es Howard Gardner, ¿ya? A ver, acá mucha atención, ¿ah? La inteligencia intrapersonal, ¿ya? Mira lo que dice. Capacidad del entendimiento de sí mismo. Permite tener un conocimiento claro de sentimientos, emociones y metas personales. No está asociada a actividad concreta alguna, ¿ya? Pero es propia de religiosos, psicólogos, etcétera, ¿ya? Es la inteligencia intrapersonal. Intra es hacia adentro, ¿ya? Capacidad de entendimiento de sí mismo, ¿ya? Entonces hay gente que, por ejemplo, se comprende a sí mismo, se conoce a sí mismo. ¿Tú dirás, todos tenemos eso? No, no todos, ¿ah? O en todo caso, unos mejor que otros, pues, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay un pensador, ¿ya? Lao Tse, que dice, mira lo que dice del odio. Él define así el odio. El odio es la parte de ti que no te gusta reflejado en otra persona. ¿Ves? Entonces el odio parece una especie de justicia, ¿no? No, yo odio porque cuando alguien es injusto, pero no, 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 en realidad el odio es la parte de ti que no te gusta, ¿ya? Reflejada en el otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no te gusta a ti ser egoísta, ¿ya? Esa parte odias de ti, de tal manera que cuando veas un egoísta, al toque lo vas a odiar, ¿ya? Eso dice Lao Tse, ¿ya? Y eso es profundo, ¿no? Eso es profundo conocimiento de sí mismo. Y eso te permite además no odiar justamente, pues, ¿no? Porque mira, más odio lo que yo mismo tengo, en otras palabras, ¿no? Es que a veces sí, pues somos muy críticos con los demás y muy permisivos con nosotros mismos, ¿no? Como dicen, a veces es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, como dicen, ¿no? Ya, así es, por ejemplo. O Piaget, perdón, Freud, por ejemplo, Freud también, ¿no? Psicólogos, ahí está, Freud, ¿no? Freud descubre, por ejemplo, cómo muchas veces nos guían nuestros instintos, ¿no? Nuestros instintos, nuestros impulsos sexuales también, cómo se imponen en el tipo de, o en la forma de relacionarnos o comportarnos, ¿no? ¿Ves? Eso es un conocimiento de sí mismos. A ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, a ver, de repente notas en ti mismo que a la hora de hacer amigos o amigas te estás fijando mucho en el físico. Eso tiene que ver, pues, con los impulsos sexuales, ¿sí o no? En realidad, no debería importar si tu amigo o amiga es gordito, alto, flaco, blanco, ¿no? O de otro color de piel, ¿sí o no? Pero a veces sí, pues influye, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, conocer, saber eso de sí mismo nos permite superar ese tipo de problemas. Esa es la inteligencia intrapersonal, ¿ya? A propósito, una vez, por ejemplo, hablamos sobre el racismo en un aula, ¿ya? De clases, ¿ya? En otro colegio donde enseño, ¿ya? Y entonces, yo desafiaba al aula, ¿no? A ver que me diga quién no tiene nada de racista, a ver aquí. Una chica se paró, ¿ah? Y me dijo, yo, profesor, no tengo nada de racista porque yo tengo amigos negros, así me dijo, ¿no? Mira, a ella le sonaba lógico, ¿no? En realidad, yo le hice notar, ¿no? Amigos negros. ¿Desde cuándo los amigos son de colores? Amigo es amigo. Si tú dices que es negro, entonces ya estás, pues,
no sé, pues favor que le haces, ¿no? Ya estás discriminando, pues justamente. Y ella se quedó pensando, ¿ves? A veces nosotros no nos conocemos lo suficiente para saber el tipo de ideas que tenemos, ¿no? A veces somos prejuiciosos, pero no lo sabemos, pues. No, yo prejuicioso no, mi vecino sí, yo no. Y luego resulta que sí lo somos, ¿ya? Bueno, entonces es la inteligencia intrapersonal, ¿ya? Para conocernos a nosotros mismos. Mientras que la inteligencia interpersonal es la capacidad para entender y saberse llevar con los otros. Esta es propia de buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas, ¿ya? La inteligencia interpersonal. Entender y saberse llevar con los demás, saberse llevar bien con los demás, ¿ya? O sea, conocer a los demás, pues. Por ejemplo, un vendedor, ¿no? Sabe conocer, ¿no? ¿Quién podría ser cliente? Al toque te ve, ¿no? Y se le acerca, incluso, ¿no? Hasta eso, ¿no? Hasta más o menos quién puede tener el dinero suficiente para comprar este, ¿no? Me le acerco a él, ¿no? Y es más, me pongo en su lugar, ¿no? Un poco, para eso hay que conocerlo, pues, ¿no es cierto? Lo veo estresado, usted está cansado. Miren, ¿no? Masajeador a pilas solamente le cuesta 15 soles, ¿no? Y comienzan a explicarte las bondades que tiene. ¿Te das cuenta? Ese es un vendedor, por ejemplo. Un político también. Un político llega a un lugar y al toque se averigua qué le gustaría a esta gente que yo le prometa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si voy a una zona residencial, yo les prometo seguridad, más cámaras. Si voy a una zona marginal de mucha pobreza, entonces no, yo les prometo otras cosas más urgentes, que son el agua, la luz. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el político también al toque es capaz de conocer a los demás, su inteligencia interpersonal para saber qué cosa les propongo. Es más, yo sé que a mí limeño, ellos me ven, ¿no? Diferente, casi como turista. Ah, ya, entonces, ¿qué hago? Me pongo el mismo poncho que ellos usan, me pongo el mismo traje típico que ellos usan, para que me identifiquen como alguien parte de ellos. Eso es lo que hacen los políticos, ¿sí o no? ¿Ves? Inteligencia interpersonal, ¿ya? Un profesor también. Si yo, por ejemplo, estuviera frente a ustedes en el aula, no estaría cada rato preguntando, ¿entendieron? Y esperando su respuesta que casi nunca llega, chicos. ¿Ah? Es una queja a propósito. ¿Ah? En el aula me doy cuenta, viéndolos a las caritas, y me doy cuenta si entendió la mayoría o no. En sus ojos, en su cara, en su mirada se ve. Cuando alguien ha comprendido, se nota en la mirada. O por último, algunos mueven la cabeza afirmativamente. En cambio, cuando alguien no ha comprendido, se le ve en la mirada el desconcierto, la duda, se nota clarito. Ah, no, este no ha comprendido. Entonces vuelvo a explicar. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Y han de hablar de un terapeuta, un psicólogo, ¿no? Un terapeuta es un psicólogo, ¿no es cierto? Es capaz de conocer a las personas, ¿ya? Por ejemplo, dicen los terapeutas que cuando tú le hablas a alguien y este alguien se cruza de brazos, ya se está cerrando ella. ¿Ya? Entonces yo hablo con un adolescente, mira, hijo, y esta persona agarra, se cruza de brazos, sin que me diga nada. Ese cruce de brazos nomás quiere decir que no está de acuerdo conmigo. No, no está de acuerdo conmigo y se está cerrando y no quiere escucharme, cree que me equivoco. Mira, solamente cruzarse de brazos, ¿ah? Por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es conocer a los demás. Un terapeuta tiene que conocer, por eso, las conductas, ¿ya? De los pacientes y lo que estos pueden representar o significar, por ejemplo. Ya, esa es inteligencia interpersonal. Pero sobre todo, tener la sensibilidad para ponerme en su lugar, pues, ¿no? Ponerme en su lugar. Pero ¿por qué él se cierra? ¿Por qué? Estoy tocando temas sensibles seguramente, ¿no? Y no son así los adolescentes, se creen muchas veces incomprendidos, ¿no? Porque ellos creen que lo que a ellos les ha pasado a nadie les ha pasado. Creen que son los únicos que tienen problemas económicos, creen que son los primeros que se enamoran y no fueron correspondidos, creen muchas cosas, ¿cierto? ¿Ya? Y es parte del proceso de desarrollo, pues, ¿ya? Entonces es la inteligencia interpersonal. Entender, saberse llevar con los otros, ponerse en el lugar de ellos. Incluso, por ejemplo, esta inteligencia interpersonal tiene que ver también con conocer personas nuevas también, ¿ya? Finalmente tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza, propia, dice acá, de los biólogos, ¿ya? Es la inteligencia naturalista. Mira, capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza. Por ejemplo, Charles Darwin, ¿no? Darwin, él, por ejemplo, mira lo que observa en la naturaleza. Se da cuenta que, por ejemplo, los machos siempre luchan por la reproducción. Es el macho más fuerte el que finalmente se reproduce. El macho más débil muchas veces no se reproduce. De tal manera que tenemos por eso cada vez ya ejemplares más fuertes, ya de leones, de tigres, lo que tú quieras, cada vez más fuertes, porque es el más
fuerte, el más apto, el que se reproduce, y los demás simplemente no tienen derecho a la reproducción. Entonces, él observando eso en la naturaleza llega a esa conclusión, ¿no es cierto? Llega a esa conclusión. Como el más apto, el más fuerte es el que se impone, ¿de acuerdo? También nota que la evolución, por ejemplo, no es, ¿qué te digo?, al azar, no, no, no. La evolución también tiene que ver con las necesidades de una especie, ¿de acuerdo? Entonces yo te he dicho en anteriores ocasiones, tú no le creas a esta película X-Men, ¿no? Que de pronto al hombre le van a salir alitas, púas como puercoespín. No, 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 porque la evolución, primero tarda miles de años, y segundo, no es así al azar, por las puras, no, 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 no. La evolución responde a ciertas leyes, ¿no? Que tienen que ver con las necesidades, justamente de adaptación de una especie, pues, ¿ya? Es decir, si a la jirafa, por ejemplo, si la jirafa tiene un cuello tan alto, es porque los frutos que debe alcanzar son altos. Entonces, ¿quiénes se iban reproduciendo? Los más fuertes, los que se alimentaban mejor. ¿Quiénes eran esos? Los más altos. Y así hemos tenido cada vez individuos más altos hasta llegar a la jirafa actual, que es enorme, ¿no es cierto? Así es la evolución, no es al azar. No es que de repente a la jirafa le salía alitas, no, 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 no. ¿Ya? Hay leyes también a la hora de la evolución, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y una es el sentido es la adaptación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, pero eso, por ejemplo, Darwin, ¿no? Un biólogo también en general, ¿no? Observa, identifica, clasifica, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de repente cuando viajamos, ¿no? Fuera de Lima, estamos más preocupados en ver paisajes y comer rico, ¿no? En cambio, un biólogo va a observar la flora, la fauna, los ecosistemas que se forman, ¿no? Y cómo unos dependen de otros, ¿no? Los biólogos han notado eso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, unos dicen, ay, si extermináramos a todos los insectos, ¿no? Por ejemplo, dicen algunos, pero ya hace años que los naturalistas saben que si, por ejemplo, desaparece la abeja, desaparece el ser humano también, ¿no es cierto? Mira, ¿quién lo diría, no? Que dependamos tanto de un insecto, ¿no? Así es, pero los naturalistas tienen esa capacidad para, ¿ya? Captar ese patrón en la naturaleza, pues, por ejemplo. Muchachos, listo. Ahí están los 8 tipos de inteligencia, entonces, que propone Garner, ¿ya? No existe una sola forma de inteligencia. No es solamente inteligente el que sabe matemáticas, ¿no? Es también inteligente el que maneja el lenguaje, ¿no? La habilidad visoespacial, musical, corporal, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y muchachos? Yo, por ejemplo, muchas veces veo con tristeza como ingenieros, matemáticos, por ejemplo, muy buenos en esas áreas, pero por ejemplo a nivel político, ¿no? O social, tienen muchas limitaciones para entender cosas muy, muy evidentes, por ejemplo, ¿no? Eso prueba de que existen varios tipos de inteligencia y muchas veces nos desarrollamos en una, pero descuidamos otras, ¿no? Otras. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre la teoría de Howard Gardner? Esto es muy importante, ¿ah? A ver. Ya, se entendió. Ya, se entendió, me están diciendo. Gracias, Chávez. Quispe también, no hay problema. Ya, seguimos entonces. Ya está. Howard Gardner, entonces no olvides, Howard Gardner, ¿ya? Inteligencias múltiples, decíamos su teoría, ¿ya? Porque existen muchos tipos de inteligencia. 8 por lo menos, dice él. Pero como te decía, pues en el futuro, dice él, tal vez se descubran otros tipos de inteligencia más, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver la teoría de la inteligencia emocional, ¿ya? De David Goleman. Claro, claro que él se ha basado en otros autores anteriores, incluso algunos dicen que esto más bien proviene de la economía política, ¿ya? Pero bueno, el que más trabajó este tema, lo popularizó, lo hizo más entendible, es Daniel Goleman, ¿ya? Daniel Goleman dice que no solamente se trata de la inteligencia académica o intelectual, ¿no? Sino se trata también de conocer y manejar nuestras emociones y relacionarnos adecuadamente con los demás, lo que nos va a permitir la verdadera felicidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, veamos lo que dice acá. En el 90, Peter Salovey y John Mayer llamaron inteligencia emocional a las inteligencias intrapersonal e interpersonal. ¿Ves? O sea, pero aquí ellos se están basando en quién. Cuando destacan la inteligencia intra y la interpersonal, ¿en qué se están basando? En Howard Gardner, pues sí o no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien.
¿Ves? Acá está, en Garner se basaba. En el 95, Daniel Goleman presentó su libro que llegó a ser un bestseller, Inteligencia Emocional. ¿Ya ves? Lo popularizó. Pues, bestseller quiere decir que fue muy vendido, muy difundido. ¿Qué dice ahí Goleman? La inteligencia emocional abarca el autodominio, la persistencia, la capacidad de automotivación. De modo que, antes que un cociente intelectual, lo que interesa desarrollar es un cociente emocional. Ya te dije, a ver, claro que es un personaje ficticio, ¿no? Pero a ver, este personaje Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, ¿no? La Big Bang Theory, ¿no? Según él, ¿no? Según la serie, ¿no? Él tiene un coeficiente intelectual, ¿no? Incluso superior al de Albert Einstein, ¿no? Supongamos que tiene ya 150 de 6. Pero si le midiéramos su cociente emocional, le sale jalado, ¿no? Sale casi down, ¿no? Como en cociente emocional, ¿no? Muy bajo, ¿no? Muy bajo. Tiene dificultades para expresar emociones, ¿no? ¿De acuerdo? Para entender emociones. No sabe qué hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, no sabe qué hacer cuando alguien llora, ¿no? Él no sabe cómo consolarlo. Lo único que se le ocurre es prepararle un té caliente porque alguien le dijo que hay que hacer eso, ofrecer bebidas calientes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y a propósito, ¿no? Una persona con síndrome de Down, en cambio, por ejemplo, tú vas a ver que de repente intelectualmente no tiene el mejor desarrollo, pero a nivel emocional son seres muy cálidos, cariñosos, llenos de ternura, ¿te has dado cuenta? ¿No? ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Muy bien. La omisión de este aspecto, dice Goleman, del comportamiento explica por qué del fracaso de la validez predictiva de los test de inteligencia convencionales, ¿no? Es que muchas veces en un test de inteligencia, a ver, ¿por qué fallan a veces, no? Los test de inteligencia, dice, porque muchas veces no se toma en cuenta el aspecto emocional. Por ejemplo, que esté nervioso la persona que toma o recibe o hace el test, por ejemplo, o desarrolla el test, por ejemplo, que esté nervioso, que tenga mucha angustia, que tenga miedo, por ejemplo, al fracaso y se bloquea, por ejemplo, que no sepa controlar sus emociones. Eso lo puede llevar al fracaso, ¿no? Hay gente que se bloquea, por ejemplo, ¿no? A la hora de dar un examen de admisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces algunos dicen, ah, este ingresó este que era más capaz no ingresó y el otro menos capaz logró ingresar. Ah, fue suerte. No, no es suerte. Goleman te diría que de repente el más capaz era capaz intelectualmente, pero a nivel emocional no supo controlar sus emociones, se puso nervioso, entró en pánico, se bloqueó, ¿ves? Y no pudo resolver los ejercicios o los problemas adecuadamente. En cambio el otro, más sereno, tranquilo, pero resolvió mejor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo te hago una confidencia, por ejemplo, yo cuando ingresé, sí, yo ingresé a la primera, con muy poca preparación, como te he dicho, pero yo la verdad sabía que en esa ocasión, ¿ya? Para ingresar a psicología, yo necesitaba 60 puntos, ¿ya? 60 puntos nada más. Así era antes, cada pregunta valía un punto, ¿ya? Y 4 en contra, un punto menos era, había puntos en contra. Yo sabía que con 60 ingresaba, ¿ya? ¿Sabes qué hice? Yo hice 65 puntos, de las que estaba seguro, seguro. Después estaba en duda. No, ya no marqué más ya. ¿Para qué me voy a arriesgar? No, ya no. Si para ingresar a psicología yo necesitaba 60 y tenía 65. Cambio para medicina era más de 90, ¿no? Ahí es diferente, pues. Pero no, pues yo iba a psicología nada más y yo me aseguré nada más. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y así, marqué mis 60 preguntas y ahí tranquilo, ahí me quedé. No marqué más, no me emocioné. Y con calma, con tranquilidad también. Ahora que también la verdad yo tenía la tranquilidad de que nunca nadie en mi familia había sido profesional, ¿no? Mis primos, yo soy de los primos mayores, ¿no? Y mis tíos, tías, en el barrio mismo, no. Yo vengo de un barrio muy pobre, ¿no? La gente ni siquiera aspiraba en esa época a ser profesional, la mayoría aspiraba a un oficio nomás cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no tenía tampoco la presión, yo estaba tranquilo, ¿no? No, yo estaba aunque mi mamá le había contado a los vecinos, estaban con expectativa, pero sin ingreso, igual, ¿quién me va a criticar? Digo esto porque incluso, porque a diferencia mía, de repente alguno de ustedes sí tiene una gran presión, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado casos de chicos que me dicen que su hermano mayor ya ingresó a la uni, ¿ya? Hace 3 años. Ahora te toca a ti. Entonces la familia tiene muy altas expectativas de ti. Si tu hermano ingresó a la uni, tú vives en la misma casa, tú también tienes que ingresar a la uni. Pues, uy, qué complicado. Ahí sí la presión es muy fuerte, ¿no? O peor, la hija de mis amigos, por ejemplo. Yo tengo 2 amigos de mi promoción que se casaron, ¿ya? Los dos son sanmarquinos, ¿no? Entonces a su hija siempre le cuentan, ¿no? Que los dos estuvieron en San Marcos lo máximo,
Pero la pobre niña, imagínate la fuerte presión que recibe. Ella está prácticamente obligada moralmente a ingresar a San Marcos, pues sus papás han ingresado ahí, pues, ¿sí o no? ¿Te imaginas la fuerte presión y nerviosismo que ella va a sentir cuando postule? ¿Te das cuenta? A eso me refiero. ¿Ya? Bueno, pero veamos un poquito más a ver de la teoría de Goleman. Entonces, la inteligencia emocional está constituida por estas 5 habilidades, ¿ya? Estas 5 habilidades que vamos a mencionar a continuación. Primero, el autoconocimiento, ¿ya? Es el conocimiento de las propias emociones y de la propia expresividad, ¿ya? Conocerte a ti mismo. Ya te dije ya. Por ejemplo, muchas veces somos prejuiciosos y no lo sabemos. Somos de repente hipersensibles y no lo sabemos. O por ejemplo, a veces somos muy intensos y no lo sabemos. ¿Qué intenso yo? No, ¿cómo se te... Pero ahorita estás siendo intenso, te dice alguien. Eres demasiado intenso, por ejemplo, te tomas las cosas muy en serio. Mira, ve, yo no lo sabía. Ahora, ¿para qué es bueno conocerse? Para lo siguiente, pues para controlarse. ¿Ya? El autoconocimiento te permite el autocontrol. Por ejemplo, si yo descubro que soy impulsivo, renegón, ¿ya? Entonces yo, sabiendo eso, me autocontrolo. Entonces, cuando la situación se pone tensa, yo ya sé que voy a meter la pata, porque soy impulsivo y renegón. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya, pido tiempo fuera. Ya, un ratito, entonces me voy al baño, me lavo la cara, respiro hondo, qué sé yo. Ya, busco formas para no meter la pata, para controlarme. Ya, entonces el autoconocimiento te permite el autocontrol. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿no? Capacidad de autorregulación es el autocontrol, ¿ya? Adaptativa de las emociones y conductas. Comprende no solo la habilidad de controlar sus impulsos agresivos, sino del mismo modo la superación de la tristeza, de la depresión, ¿ya? De la que aquella es parte y de la duración de toda clase de emociones. Claro, el autocontrol también te permite, por ejemplo, no solamente manejar la agresividad, sino también manejar, como dice acá, la tristeza. La tristeza también se maneja, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, este, pensar de manera, por ejemplo, racional, ¿no? Sin irte a extremos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se va a extremos, ¿no? Terminó una relación de pareja y se pone extremo. ¿Cómo así extremo? Dice, ah, me quedaré solo toda mi vida, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, con esas ideas cualquiera se deprime, pues, ¿no es cierto? Pero te pones a escuchar tus baladas, tus boleros, no seas malo, pues. Al contrario, ¿no? En esas situaciones hay que usar la razón, hay que ser más serenos, buscar a los amigos, ¿no? Buscar a la gente que te quiere, ¿no? Y así manejas mejor la tristeza, pues por un rompimiento, por ejemplo, o por un amor no correspondido, pues, ¿no? O al contrario, te trazas metas, pues dices, ¿no? De repente ahora bueno, no me aprecian, no seré el más atractivo del mundo, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a alimentarme mejor, pero sobre todo voy a mejorar en los aspectos buenos que sí tengo, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de ser un profesional, eso también hace más atractivas a las personas también, ¿no? El, por ejemplo, saber llevar una buena conversación, el tener una estabilidad económica también. Entonces, eso voy a hacer. Entonces, mira cómo algo que es dolor se puede convertir más bien en fuerza, ¿no? En fuerza para mejorar, para cambiar, ¿no? ¿De acuerdo? Hace, por ejemplo, para que entiendas mejor esto, hace poco, por ejemplo, le escuché a una vecina que en broma me decía esto, ¿no? Y está gordita ahora, pues, ¿no? Y decía ella, si necesito, a ver, ¿cómo dijo? Necesito a alguien que me trate mal, ¿no? Porque ¿qué le ha pasado antes? Cuando se separó de su primer esposo, ¿ya? Ella, ya, pues, sufrió, ¿no? Mucho, lloró, pero no, dijo, ahora me voy a poner regia, dijo, ¿no? Y verdad, adelgazó, muy buena figura, ya, ¿no es cierto? Ya está, ya. Pero eso impulsada, pues, para evitar el dolor, la tristeza que sentía al ser abandonada, ¿no? Está bien. Incluso el ex quiso volver con ella y ella ya no le aceptó incluso, ¿no? Ahora de nuevo está engordando, entonces por eso ella bromea, ¿no? Necesito un tóxico que me maltrate, dice, ¿no? Para volver nuevamente a adelgazar, dice, ya bromeando, ¿no? Pero bueno, ahí el ejemplo es cómo la tristeza puede convertirse también en una fuerza, ¿ya? Ya llegamos ya a la automotivación, sí, la motivación, ¿ya? Es la organización de las emociones de modo que se canalicen en la consecución de metas propuestas, ¿ya? Esa es la automotivación. Motivarte, animarte tú mismo. Incluso, como te estoy poniendo como ejemplo, incluso hasta un problema, una dificultad, puede servirte de motivación, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces recuerdo que en secundaria no había para los libros, ¿no? Entonces yo no tenía libros. Tenía que esperar a que mi primo termine su tarea para, por favor, pedirle que me preste el suyo, ¿no? Ni creas, en alguna ocasión pensé, ¿no? Ah, no estudio, o no hago la tarea, pues.
Si mi papá no cumple como padre, yo tampoco no cumplo como hijo, como estudiante, dije yo en alguna ocasión. Pero luego me puse a pensar, ¿no? Pero si no estudio, saco malas notas, ¿realmente a quién perjudico? ¿A mi padre o a mí mismo? Al final es mi vida, ¿no? Mi futuro. No, entonces lo tomé de otra manera, ¿no? Al contrario, porque soy pobre y quiero salir de la pobreza, voy a estudiar más que los demás todavía, porque lo necesito más que los demás. Así dije y me motivé. ¿Te das cuenta cómo un problema puede convertirse en motivación? ¿Ya? Esa es la automotivación. Animarse uno mismo, ¿ya? Trazarse metas, ¿ya? Incluso en la adversidad, ¿ya? ¿De acuerdo? La empatía, bueno, eso sí la conocen, ¿no, hijo? La empatía es la capacidad para comprender la perspectiva, estados emocionales y reacciones conductuales de los otros, ¿ya? Es el reconocimiento de las emociones de las demás personas. Implica además la capacidad de interpretar el lenguaje gestual y corporal ajeno, con el fin de discernir lo que desean y necesitan las personas con las que se alterna, ¿no? Dicho así en términos sencillos, la empatía es la capacidad para ponerte en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Esa es la empatía, ¿ya? Por eso siempre digo, un empático es simpático, porque tiene esa capacidad de ponerse en tu lugar. A ver, por ejemplo, a alguien le han cortado el cabello, ¿no? Y no quedó satisfecho. Bueno, eso pasa muy a menudo con los adolescentes. Nunca están conformes con su arreglo personal, ¿no? Y este corte de cabello no me gusta, qué vergüenza que esto. La mayoría de los demás no es capaz de ser empático. Al toque se burlan. Y ese corte que te quedaste dormido y el jardinero te agarró, ¡ah, ja, ja, ja! ¿Con qué te ha cortado? Con chapita, dice, ¿no? Y se burlan y se ríen. En cambio, el empático dice, no, pues a mí también me pasó igual y me sentí mal. ¿Qué me hubiese gustado que me digan? Nada, que no me digan nada, que simplemente me conversen como si nada, que no se detengan a comentar sobre mi cabello. Ya, eso voy a hacer. Entonces me acerco y le hablo, oiga, como si nada pasó. Entonces tú dices, este pata que es simpático, qué buena gente, qué bacán, me hace sentir bien, ¿te das cuenta? Ese es el empático, tiene capacidad para ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y actúa como a ti te gustaría. ¿Por qué? Porque, repito, él se plantea esto, ¿no? Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Ya? Así igual lo voy a tratar, ¿no? Aplican eso de trato a los demás como me gustaría a mí ser tratado, ¿ya? Esa es empatía, pues, ¿de hijos? Y finalmente, el manejo de relaciones sociales. Dice que es la capacidad para comunicarse con precisión y persuasión, pudiendo asumir incluso el liderazgo en un grupo, ¿ya? Es la capacidad de reconocer y expresar las emociones que experimentan y de sensibilizarse a las emociones de las demás personas, ¿ya? O sea, tener habilidades sociales, ¿ya? Ese es el manejo de relaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ser capaz de liderar a los demás. Un líder, ¿saben qué hace, chicos? Es capaz de entender el sentir de un grupo, ¿ya? Y traducirlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace un líder, pues, ¿ya? Dentro de este manejo de relaciones también está el manejo de conflictos, ¿no? ¿De acuerdo? La inteligencia emocional también es esto, saber manejar conflictos, pues. Por ejemplo, a ver, alguien está molesto y me grita. Tu primer impulso es, yo le grito más, pues, me insulta, yo le insulto peor. Pero en cambio una persona con inteligencia emocional dice, a ver, ya, me grita. Si yo le grito más, ¿qué logro? Peleamos, pues hay que ver nada. Pero ¿qué tal si yo le respondo con inteligencia, de modo más calmado? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, primero, logro el objetivo de ya no pelear. Y segundo, le hago entrar en razón al otro. A ver, te voy a poner un ejemplo, hijo. Yo de adolescente era, como te he contado, un poco impulsivo, ¿ya? Entonces, una ocasión discutía con mi enamorada en la universidad, ¿ya? Te cuento que yo ingresé a los 17 años nomás, ¿no? Entonces todavía era bastante inmaduro, ¿no? Entonces recuerdo haber tenido una discusión con ella, ¿no? Y levanté la voz yo, ella no me levantó la voz. ¿Sabes qué hizo? Actuó con inteligencia emocional. ¿Sabes qué hizo? Miró hacia el piso y luego me dijo con calma, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes razón, me dijo. Yo no me esperaba eso, ¿eh? Yo esperaba que también me responda, me grita. No, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero ¿qué tal si me lo dices calmado? ¿No sería mejor? Me dijo así. Uy, me hizo sentir mal. Me sentí mal, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hago yo levantando la voz como un energúmeno, no? Tiene razón. ¿Ves? Y la verdad tuve que disculparme y decirle que la próxima voy a hacer el esfuerzo por no levantar la voz, ¿te das cuenta? Ahí mismo, mira, yo con inteligencia, ¿ya? Eso se llama pues manejo de relaciones sociales, ¿no? Otros que dicen hecho en su lugar, también me gritaban o se resentían peor y no se resolvía nada, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces el manejo de relaciones sociales también implica el manejo de conflictos, tener habilidades sociales, por ejemplo, para relacionarse con personas que recién conoces, ¿no? ¿Cómo le hablas a un desconocido, por ejemplo?
Muchas veces, por ejemplo, estamos con esto, ¿no? Preséntame a tu amiga, preséntame a tu amiga. Finalmente te presentan a la amiga y tú no sabes ni qué decirle, ¿no? ¿De qué le hablas? En cambio, hay gente que sí es hábil para rápido darse cuenta qué temas le podrían interesar a esta persona, ¿no es cierto? Y le hablan justo de eso, pues. ¿Ya? Bueno, entonces estos 5 son los componentes de la inteligencia emocional y es lo que propone Daniel Goleman, ¿ya? Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, ¿ya? Esto es intrapersonal, si te has dado cuenta, es intrapersonal. Y si hablamos de lo interpersonal, relación con los demás, tenemos la empatía y el manejo de relaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Muy bien. Bien, terminamos con la teoría de la estructura de la inteligencia de Joy Paul Guilford. ¿Ya? Guilford propone que los factores de la inteligencia, dice, se relacionan bajo un modelo tridimensional. ¿Ya? Por eso también se le llama así, teoría tridimensional de Guilford, donde al combinarse dimensiones se pueden producir diferentes tipos de aptitudes mentales. ¿Ya? Él inicialmente propone 120 de estas combinaciones y luego llega a 150. ¿Ya? Ahora, repito, eso es combinando ya las diferentes dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones, básicamente hay 3 dimensiones, propone Guilford. Tenemos la dimensión de operaciones mentales, contenidos y productos, ¿ya? Operaciones. Si hablamos de operaciones, aquí está, en este cubo está, tridimensional. Si hablamos de operaciones, acá está operaciones. Tenemos la capacidad de evaluación, de producción convergente, de producción divergente. ¿Se acuerdan de ustedes del pensamiento convergente y divergente? Acá está. También está dentro de las operaciones la memoria, también es una operación, ¿ya? Y el conocimiento es otro. Esas son operaciones, ¿ya? Es una dimensión las operaciones. Otra dimensión son los contenidos. Acá están los contenidos. A ver, tenemos el contenido figurativo, contenido simbólico, contenido semántico, perdón, y conductor. Finalmente tenemos los productos, ¿ya? Productos tenemos, a ver, unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones, ¿ya? Entonces, la inteligencia involucra estas 3 dimensiones, ¿ya? Operaciones, contenidos y productos, ¿ya? Y la relación de ellos me da diferentes tipos de inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, una primera dimensión es la de operaciones. Involucra el cómo se procesa la información, ¿ya? ¿Cómo procesa la información? Entonces tú haces evaluaciones, haces producciones convergentes o divergentes, haces uso de la memoria y de la cognición o conocimiento, ¿ya? Esa es la forma como tú procesas la información. En cambio, los contenidos se refiere al área en el que se procesa dicha información. ¿En qué áreas? Entonces tenemos las áreas figurativas, simbólicas, semánticas y conductual. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos los productos, referido al resultado obtenido al realizar la operación mental. Ya esos productos, los resultados. Obtengo como resultado unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. ¿Ya? Eso es lo que propone la teoría tridimensional de Guilford. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Ya, vamos ahora sí a ver a desarrollar la práctica dirigida. Ya, a ver, por favor, acá sí quiero su participación. ¿Ah? A ver. 1. Piaget considera que consiste en tomar información de nuevos objetos o experiencias e incorporarlos a esquemas ya existentes. Ya, a ver, acá casi nunca hacer una precisión porque esto no lo hemos visto a detalle, ¿ya? Yo les hablaba de la equilibración, pero la equilibración implica a su vez 2 subsistemas. Esto lo vamos a ver más en la psicología del desarrollo, no se preocupen, ¿ya? 2 subsistemas, ¿ya? La equilibración implica acomodación y asimilación, ¿ya? Nada más. Entonces acá la respuesta está entre la A y la C, ¿ya? Acomodación y asimilación. La acomodación es, perdón, primero la asimilación, ¿ya? La asimilación es simplemente, ¿ya? Encasillar, ¿ya? O sea, incorporar a tu esquema mental ya nueva información. Simplemente la incorporas. En cambio, la acomodación implica cambiar tu esquema mental, ¿ya? A ver, un ejemplo rapidito para que entiendas acá esto. Ya, a ver. Supongamos un chiquitito de 2 añitos, él solamente ha visto en toda su vida un perro y un pollo en su casa, ¿ya? Allá donde él vive, en un asentamiento humano, ¿ya? Entonces él conoce guau guau y conoce pío pío, que es el pollo, listo, no conoce más, ¿ya? Así, con esos 2 esquemas mentales, ¿ya? Perro y pollo, así él baja un día, ¿ya?
y en una avenida, la puerta de un colegio, veo una llama, ¿no? Están tomando, ahí la gente se paga para tomarse fotos con la llama. Entonces, lo primero que va a hacer es él solamente asimilación, ¿ya? ¿Esta llama se parece al pollo? No. ¿Se parece al perro? Sí. Ah, entonces este es perro, dice. Y él le llama a la llama, le dice guau, guau. ¿Qué está haciendo? Asimilando nomás. Este nuevo elemento, él lo va a incorporar a un esquema mental que ya tiene. ¿Cuál es su esquema mental? Pollo y perro. Ah, lo incorporo con perro. Y le digo perro a la llama. ¿Ya? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, en cambio, es la acomodación. Me doy cuenta, sin embargo, que esta llama tiene lana, no ladra, come pasto. Ah, entonces no es perro, pues. Entonces me veo obligado a la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Cambio mi esquema mental, porque esto no es ni pollo ni perro. Entonces tengo que crear un nuevo esquema mental o ampliar mi esquema mental, pues de perro a, no sé, mamífero, cuadrúpedo, ¿no es cierto? Tengo que cambiar mi esquema mental. A eso se le llama acomodación, ¿ya? Entonces, a ver, asimilación. Cuando simplemente incorporo, ¿ya? La nueva información a un esquema mental ya existente. En cambio, la acomodación es cuando voy a cambiar mi esquema mental, o sea, mi modo de pensar, ¿ya? Un ejemplo más, ya, para que quede bien claro, ¿ya? De repente, para muchas chicas, a ver, tienen este esquema mental. Hay hombres malos y buenos, listo, punto, no hay más. Hombres malos y buenos. Entonces, cada que conocen a alguien, ellas incorporan ahí nomás, ¿no? A ver, Juan, ¿es bueno o malo? Bueno, ya. Pedro es malo, ya, y así, ¿ya? Eso se llama asimilación nomás. Pero un día conocen a un chico que es bromista, un poquito tosco, pero es buena persona. Entonces a este no sé cómo encajarlo. Es bueno o malo y se dan cuenta que la vida implica muchos matices, ¿no? Entonces no puedo encajarlo ni bueno ni malo. Entonces voy a tener que hacer la acomodación, cambiar mi esquema mental. Los hombres o los chicos no solamente son buenos y malos, sino que hay una clasificación más amplia, ¿ya? Están los bromistas, los caballeros, qué sé yo. Entonces, al cambiar mi esquema mental, eso ya se llama acomodación. Si solamente asimilo, se llama asimilación, pues solamente incorporo, ¿ya? Aquí dice, Piaget considera que consiste en tomar información de nuevos objetos o experiencias e incorporarlos a los esquemas ya existentes, ¿ya? Si solamente incorporo, no cambio mi esquema, eso se llama entonces asimilación. ¿Ya, muchachos? La uno es la E, uno es E, ¿ya? Según Piaget. Dos, una característica del periodo preoperacional del desarrollo intelectual, según Piaget, es el egocentrismo, que se manifiesta cuando el niño, a ver, lo dije, yo puse el ejemplo incluso a mi sobrino, que me corregía, ¿no? Me decía que mi hermana no era mi hermana, sino que era mamá. O sea, incapacidad para ponerse en el punto de vista del otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la 2? A ver, por favor, participen. La D. Cree que todo gira en torno a él. Ya, vamos a ver si no hay una opción mejor. Si esa podría ser, ya, pero vamos a ver qué más hay. No quiere compartir juguetes, busca. Sí, está bien. Sí, la D es la mejor opción, ¿ya? No es la mejor definición, ¿ah? Pero de las que están aquí es la que más se acerca, ¿de acuerdo? Sí, la D. Muy bien, señorita. 3. Identifique una característica propia de las teorías modernas de la inteligencia. A ver, ¿qué me dice? Modernas hablo de las contemporáneas, pues, las que hemos visto hoy día. ¿Qué característica tienen? A ver. A ver, ¿enfatizan aquellos aspectos biológicos y heredables? No. ¿Describen la estructura intelectual que lo conforman? O sea, la estructura, las partes, componentes, para medirlo. No. ¿Aplican test para cuantificar? Menos. ¿Se preocupan por el desarrollo y formación de habilidades? Sí, esa es la D, ¿ya? Eso les interesa. El origen y desarrollo de las habilidades, ¿ya? Entonces la D es la respuesta. 4. Según Piaget, una persona que puede entender un refrán cualquiera, ya cuando acá te ponen el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿en qué etapa se encontrará? Yo te dije que eso lo hace un adolescente, ¿no es cierto? Un niño todavía no, un niño es literal. Un adolescente sí puede interpretar refranes. Entonces, ¿de qué periodo estamos hablando? A ver, ¿qué me dice? Operacional formal. Exacto, muy bien respondido. La B, operacional formal. Muy bien. 5. Identifique la afirmación que ilustra una situación en el uso de la inteligencia práctica. ¿Te acuerdas? Según la teoría de Stenberg. ¿Te acuerdas que había inteligencia analítica, creativa y la última era contextual o práctica, ¿no? A ver, aquí cuál sería.
resolvió todos los problemas de conversión lectora con eficacia. Esa es inteligencia analítica nomás. Presentó una solución originaria. Esa es inteligencia creativa, la B creativa. Tuvo éxito en el examen porque supo elegir con qué amigos estudiar. Ahí está. Esa es la práctica o contextual, la C, ¿ya? La C es la práctica o contextual, ¿ya? Disculpen que me apures, que nos va a ganar el tiempo, y con ustedes me había olvidado que también hay temáticos, ¿no? Ya, a ver, 6. Identifica la afirmación compatible con la tesis que postula la teoría dialéctica de Vygotsky sobre la naturaleza y la inteligencia. A ver, ¿qué cosa dice Vygotsky sobre la inteligencia? A ver. La maduración, a diferencia del aprendizaje, es el motor de desarrollo intelectual. No, la A sería más bien de Piaget, ¿sí o no? Lo que un niño puede hacer hoy con el apoyo de otro, podrá hacerlo solo mañana, de acuerdo. La B, y pone entre paréntesis zona de desarrollo próximo. La B define el concepto de Vygotsky de zona de desarrollo próximo. Lo que tú puedes hacer con ayuda, lo haces más rápido, solo te demorarías más, ¿ya? Puedes aprenderlo solo, pero te vas a demorar más. Si alguien te ayuda, es mejor, más rápido, ¿ya? Zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces la B, 6B. 7. Las personas que ocultan a las mujeres embarazadas durante la luna llena porque afirman que sus hijos pueden nacer con malformaciones, ya esas son supersticiones, no creencias, ¿no? Porque generalmente una mujer embarazada no debía ver la luna porque su hijo iba a salir lunático, así se pensaba antes, ¿ya? Bueno, ya, muy bien. Está mostrando un pensamiento de qué tipo, a ver. Esta pregunta es, si se basa en las fantasías, es pensamiento prelógico. Ese pensamiento no es lógico todavía. Profe, pero es un adulto. Sí, pero hay adultos que tienen todavía pensamiento prelógico, ¿ya? O sea, fantasioso, ¿ya? No hay lógica en ese razonamiento, pues, ¿de acuerdo? Ya. 8. Respecto al alumno que ocupó el primer lugar en el examen de admisión a la universidad, podemos inferir que destaca en la inteligencia que Robert Stenberg denominó. ¿Qué diríamos? A ver. La 8, a ver cuál es la respuesta, son Stenberg. Para logros académicos, este es un logro académico. ¿Qué inteligencia ha utilizado? La. ¿Nadie? Analítica. Exacto, muy bien. La analítica, por supuesto. Muy bien. 9. Si Alberto es capaz de comprender e interpretar estados emocionales de sus amigos para incentivarlos en su desarrollo personal, podemos afirmar que presenta la habilidad conocida como. A ver, ¿quién me dice? 9. Es capaz de, dice, comprender e interpretar los estados emocionales de sus amigos, ¿ah? O sea, entiende a sus amigos, ¿no? Y sobre esa base los puede incentivar a un desarrollo personal, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta, chicos, en la 9? A ver. Empatía. Empatía, sí. Si hubiera por acá bueno, motivación no, automotivación, pero automotivación es a uno mismo, pero con los demás es empatía, pues. Comprender a los demás se llama empatía. Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes fueran más empáticos, me contestarían. Pónganse en el lugar mío, pues yo preguntando y nadie contesta nada. Bueno, y no me refiero ahorita a las preguntas, ¿ah? Sino en las clases. ¿Te entendieron? Y se quedan calladitos. Entonces, dirás, pero yo estoy acá firmando, pues yo no veo las cámaras, pues no puedo verlos a toditos, ¿no? ¿De acuerdo? Empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Y chicos? 10. Los taxistas de Londres tienen que superar una durísima prueba para obtener su licencia. Mira, ya no es taxista cualquiera, como aquí, ¿ah? ¿Ya? Esta consiste en memorizar la ubicación de miles de calles y lugares turísticos. Basándonos en Howard Gardner, se deduce que los taxistas desarrollan una inteligencia. ¿Cuál podría ser? A ver. Visoespacial. Exacto, visoespacial. Oigan, en cambio a mí me pasa que entro en un mercado, doy vueltas en el mercado y cuando salgo ya me perdí. No sé cuál es el norte, sur, este, oeste. Yo pierdo. O sea, mi inteligencia visoespacial es deficiente. Yo tengo que estar consultando a mi celular, el GPS. Cambio, hay taxistas que son mejores que el GPS, ¿no es cierto? Tienen una inteligencia visoespacial. Muy bien, chicos. Listo. Esa es la teoría de Gardner. Terminamos. No se olviden que si hay dudas, ya más tarde cuando estén repasando, las anotan y por favor, la siguiente clase me preguntan nomás antes de comenzar, ¿ya? Listo, ahorita pasen por favor a su temático, ¿ya?